Muy bien, hermanos, es momento de estudiar la palabra del Señor y realmente creo que nos hemos estado preparando para ella y de veras espero, mis amados hermanos, que nuestros corazones sean un terreno dispuesto, una tierra fértil para que la semilla del Señor sea sembrada y dé fruto, ¿verdad? No solo que sea sembrada, sino que sea una semilla que dé fruto para mucho, para muchos, para su vida. Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar ya con el estudio de Habacuc, ¿verdad? Estamos en Habacuc capítulo 2, viendo la respuesta que Dios le ha dado al profeta, después de haber oído las quejas que Habacuc tenía por la forma en la que Dios estaba actuando. ¿Recuerda usted, verdad? Hago resumen rápido, voy a tratar de tardarme poco. El pueblo de Judá ha pecado, el pecado ha sido insoportable. Habacuc se queja con Dios y le dice, bueno, Dios, ¿cuánto tiempo más vas a permitir esto? ¿Cuánto tiempo, hasta cuándo vas a permitir que la situación esté así? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Verdad? Y ha estado orando. ¿Cuánto tiempo seguiré orando sin que me escuche? Le dice. Dios le responde a Habacuc y la respuesta que Dios le da a Habacuc es una respuesta que Habacuc, en lugar de dejarle tranquilo, en lugar de decir, bueno, esto es lo que está pasando, le provoca más confusión. Porque la respuesta de Dios es, va a llegar una nación, los caldeos, que los va a conquistar, que va a ser mi instrumento de castigo en contra de Judá. Habacuc se queda extrañado y dice, ¿cómo va a ser eso posible si los caldeos o babilonios son una nación más terrible y más pecadora que nosotros? ¿Cómo va a ser eso que vas a permitir que estas personas malvadas nos gobiernen, nos traten mal y les vaya bien a ellos y a nosotros no? Entonces, en el capítulo 2, vemos que Habacuc se queda en el versículo 1 como esperando la respuesta de Dios y le dice, bueno, Dios, yo me mantendré aquí alerta, ¿verdad? Estaré pendiente de lo que me digas. Entonces, la semana pasada vimos la primera parte de la respuesta del Señor a Habacuc. Y esta primera parte de la respuesta de Dios nos deja claro algo. La base principal de este libro. El justo por la fe vivirá, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Hablamos del insolente, de cómo vive el insolente y cómo el insolente va a ser traicionado por sus propias riquezas, ¿verdad? Cómo el insolente va a ser castigado en su debido momento y Dios le dice, mas el justo va a vivir. El justo, el que cree en mi palabra, va a mantenerse firme. El justo por la fe vivirá. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la respuesta de Dios a Habacuc. El sermón de hoy está en Habacuc 2, versículos 6 al 20. Vamos a ver si me da tiempo de cubrir los 20 hasta el versículo 20. Si no, pues lo dejaremos para la próxima semana. Pero la respuesta de hoy se titula, óigame esto, el sermón de hoy se titula, la respuesta de Dios que aflige. ¿Qué le parece eso? La respuesta de Dios que aflige o que causa aflicción. ¿Cómo así, hermano? Dirá usted. ¿Cómo así? ¿Puede una respuesta de Dios causar aflicción? Claro que sí. Todo va de acuerdo a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Todo va de acuerdo, amados hermanos, a lo que hayamos hecho para que el Señor responda. Obviamente, si hemos actuado mal, si hemos pecado, la respuesta del Señor va a ser algo que nos afligirá, como ha sucedido acá en el pueblo de Judá, según la profecía del profeta Habacuc. Versículos 6 al 20, se presenta la respuesta de Dios en forma de un verso, de un poema o de una canción.
La mayoría de versiones que traducen esta respuesta de Dios utilizan, usted verá, una frase que se repite constantemente. La frase o la expresión "hay", ¿sí? Y esta interjección da a entender algo muy importante. Véala usted en su Biblia. Por ejemplo, en el versículo 6, ahí aparece un "ay" del que se hace rico, ¿verdad? Vea el versículo 9. "Ay del que llena su casa de ganancias". Versículo 12. "Ay del que construye". 15. "Ay de ti", ¿verdad? Usted va viendo, ¿verdad? Ahí con su Biblia. Versículo 19. "Ay del que le dice al madero". ¿Qué está enseñándonos acá? Ese "ay" es está dando a entender, óigame esto, que vendrá algo realmente doloroso. Ese "ay de ti", ¿verdad? Como cuando un hijo se porta mal, no lo mandan a hacer la cama y de repente llega papá, llega mamá y ve que la cama no está hecha y dice: "Ay, qué bonito", ¿verdad? O "ay, ya vas a ver", ¿verdad? La mamá que le dice a su hijo: "ay, ya vas a ver, patojo", le grita, ¿verdad? Ese "ay" está expresando un juicio terrible que le viene al que desobedeció. Varias veces la palabra del Señor utiliza este "ay". Por ejemplo, los profetas utilizaban esta expresión, óigame, para hacer ver que Dios había entablado una demanda judicial contra el pueblo que había pecado. Vemos en Isaías capítulo 5, versículo 8. Dice: "Ay de los que juntáis casa con casa y campo a campo anexionáis hasta ocupar todo el sitio y quedaros solos en medio del país". Ay de ustedes que están atesorando una casa y un terreno y hacen más y más y más, se van a quedar solos, dice. Jeremías 22:13, vea este "ay". "Ay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho. De su prójimo se sirve de balde y su trabajo no le paga". Mire, ay de aquel que construye casa de manera injusta y no paga, porque por más que trabaje su dinero no le alcanzará. Lucas, aquí vemos al Señor Jesucristo también utilizando esta expresión "ay", ay, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículos 13 y 14, vea lo que dice: "Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida", dice el Señor, "porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras". Ay, ay, ay. ¿Viste mis milagros? ¿Viste quién fui yo? Y no te arrepentiste, Corazín y Betsaida. Ay de ti, ¿verdad? Vemos esta expresión "ay". Y acá Dios le da a Habacuc una respuesta con varios "ay", que están diciendo: hoy sí, se fueron sucios. No te preocupes, Habacuc. Estas naciones, ay de ellas, pobre de ellas. Dios aclara a Habacuc que este será un juicio donde la sentencia que haya sido dictada se cumplirá, ¿sí? Le está diciendo: mira, hay un juicio en contra de los caldeos, pero no solo en contra de los caldeos, también en contra de Judá. Hay un juicio, y en ese juicio ya está dictada la sentencia. Ellos no podrán defenderse, ellos no podrán apelar, ¿verdad? Ya está dictada. Por más que quieran tener un abogado que les ayude, ya está dictado el juicio y ya está dictada la sentencia. Los caldeos y todos aquellos que merezcan castigo no podrán siquiera apelar o defenderse.
Entendiendo esto, vamos entonces al versículo 6, donde aparece el primer ay, al cual le vamos a llamar así. El primer ay es la primer aflicción, ¿sí? La primera aflicción que va en contra del que se enriquece de manera deshonesta. El que se enriquece de manera deshonesta, vea usted el versículo 6, 7 y 8, dice: y esto lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Están hablando de aquellos que confiaron en sus riquezas. Ay del que se hace rico con lo ajeno. Vea eso, qué terrible. Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirán con esa práctica? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se salven te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. El primer ay dice que es una aflicción que le vendrá al que se enriquece de manera deshonesta. Dios establece un juicio en contra de aquellos que se han enriquecido de manera deshonesta, que han alcanzado riquezas, que han alcanzado poder, están construyendo un imperio, pero a base de acciones deshonestas. No está diciendo que no lo van a lograr, óigame esto. No está diciendo que no se puede crear un imperio, que no se puede crear una nación o mucha riqueza a base de la deshonestidad. Al contrario, sí se puede. Sí se puede mentirle a las autoridades, sí se puede burlar la ley. Pero hay de aquel que así lo está haciendo. Eso dice el Señor. Los caldeos y fácilmente también los judíos habían hecho cuestiones como préstamos de dinero, por ejemplo, y fácilmente le habían prestado dinero a personas pobres, a personas con escasos recursos que tenían esa necesidad, pero les pusieron intereses muy altos. Y entonces venía el deudor y quería pagar la deuda, pero se le iba el dinero, se le iba el trabajo y se le iba el tiempo en pagar intereses y pagar intereses, nunca a capital, y por eso la deuda seguía creciendo. Hasta que llegaba el punto en el cual pues ya no podían pagar la deuda y comenzaban a vender sus cosas. Empezaban a vender: aquí está mi buey, aquí está mi burro, aquí está mi ganado, porque ya no puedo con mi ganado. Y iban pagando, pero aún así no lograban pagar sus deudas a los caldeos o a los de Judá. Y entonces llegaban al punto en el que ya no tenían más que vender y decían: bueno, aquí estoy yo. Y se vendían a sí mismos como esclavos. Por eso la esclavitud empezaba a darse más, ¿verdad? Pero Dios les decía a ellos: ay de aquel que de manera injusta, que de manera deshonesta, de manera insolente, se está haciendo más poderoso. Ay de aquel, ¿verdad?, que hace esto. Habían muchas situaciones económicas, ¿verdad?, que vivía el pueblo de Judá. Recuérdese que se habían alejado de Dios y de sus caminos, y por lo mismo ya no había bendición, ya no había prosperidad entre ellos, y por lo mismo era necesario que empezaran a buscar otras formas de salir adelante. Versículo 7 dice entonces: ¿no se levantará de repente tus acreedores? ¿No se apartarán para sacudirte y despojarte con violencia? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Ha oído usted la frase: todo lo que sube tiene que bajar? El efecto de la gravedad. Cualquier cosa que sube, mis amados, cualquier cosa que sube tiene que bajar. O lo dice
En este contexto, el versículo 4, ¿recuerda usted el versículo 4? Dice, versículo 5. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá. Vea eso. La riqueza se supone, es la visión de este mundo, de las personas en este mundo, cristianas o no cristianas, creen que la riqueza es algo alto, ¿verdad? Nos han enseñado que tener dinero es estar arriba y no tener dinero, ser pobre, es estar abajo. Así lo ha enseñado el mundo y muchos así lo hemos llegado a considerar muchas veces, ¿verdad? Creo que el Señor Jesucristo por eso dijo, yo soy lo más alto, ¿verdad? Un hombre con mucha pobreza, por lo que nos enseña su palabra. La riqueza es traicionera, ¿sí? El poder es traicionero. El vino es traicionero. No se puede confiar en eso. Por más que suba, por más que se alcance, un día vendrá para abajo, como lo he dicho, como ha sucedido con nuestras autoridades acá en Guatemala, nuestros gobiernos, y no dudo que sucederá con los gobiernos actuales si siguen actuando de manera injusta, ¿verdad? Sigamos hermanos. Entonces, dice acá el versículo 7, que no se levantarán de repente tus acreedores. Quiere decir que entonces yo me hice poderoso, yo me hice rico, ¿verdad? Yo me enriquecí con el dinero de las otras personas, con las ganancias de otras personas. Yo me enriquecí con los bienes de otras personas. Es lo que los caldeos habían hecho, por lo cual se habían hecho tan grandes. Y no dudo que también en Judá se había estado practicando eso porque se habían mezclado con el mundo. Entonces dice el Señor, un día estas personas a las que ustedes les deben se levantarán. Se recordarán de las cosas que ustedes hicieron. Verán la forma en la que ustedes les trataron. Y vea lo que dice ahí, vea lo que dice la palabra en el versículo 7. No se levantarán de repente tus acreedores, no se despertarán, dice, para sacudirte y despojarte con violencia. No te van a agarrar así, dame mi dinero, ahí lo tenés. Tal vez hasta como en las caricaturas, ¿verdad? Que le dan vuelta y lo comienzan a sacudir de los pies boca arriba para que caiga todo. Ahí está lo que me debes. ¿Te acordás cómo me trataste? ¿Te acordás cómo te aprovechaste de mí? Es lo que dice a aquel que se enriquece de manera deshonesta. Vendrá la venganza de aquellos de quienes se aprovecharon. Y será una venganza cruel, será una venganza sin piedad, una venganza violenta. Entonces viene, vea usted ahí, la sentencia de Dios. Versículo 8, ¿verdad? Versículo 8. Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se levanten te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra ese país, contra esta ciudad y sus habitantes. Dios le dice, bueno, como te enriqueciste de manera deshonesta, como robaste, como hiciste todo este tipo de prácticas, entonces mi sentencia es esta. Recuérdese, es un juicio con sentencia. No es un juicio para discutir si soy inocente o no, sino es un juicio donde ya está dictado que somos culpables o que el pueblo de los caldeos y Judá eran culpables, ¿sí? Cuanto más te has aprovechado de las otras naciones, más se van a aprovechar de ti. Le está diciendo Dios en el versículo 8. Lo repite el Señor en Jeremías capítulo 30, versículo 16. Vea usted, Jeremías 30, 16. No obstante, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus opresores, todos ellos, irán al cautiverio. Serán tus despojadores despojados, y a todos tus saqueadores les entregaré al saqueo. En otras palabras,
mira, al que te trató con injusticia, al que te lo quitó todo, yo se lo quitaré. El que te despojó será despojado. Y al que saqueó en tu casa, al que saqueó en tu estilo de vida, al que fue injusto contigo, yo, dice el Señor, le voy a saquear a él. Voy a permitir, no le voy a saquear a él, no. Voy a permitir que este también sea alguien saqueado. Jeremías 51:24, vea usted. Pero en presencia de ustedes les daré su merecido a Babilonia y a todos sus habitantes por todo el mal que han hecho en Sión, afirma el Señor. Vea esto, Jeremías es contemporáneo, muy cercano a Habacuc. Y fácilmente, aunque Jeremías se encontraba en otro sector, vio lo que iba a suceder con los babilonios, con los caldeos en contra del pueblo de Dios. Jeremías sí recibe profecía de parte de Dios. El profeta Llorón recibe profecía de parte de Dios para que Dios se la dé al pueblo. Y entonces ahí es donde le dice que en presencia de ellos Babilonia va a recibir su merecido, ¿sí? Y van a pagar todo el mal que le han hecho a Sión. Mis amados hermanos, el Señor es justo y cumplirá su pacto. Cumplirá su promesa, será fiel. Por eso nosotros debemos confiar en Él. Como les decía, hermanos, es necesario conocer la palabra de Dios, conocer sus promesas para tener en qué confiar, para saber en dónde está nuestra confianza, nuestra fe. Pero si no la conocemos, van a suceder muchas cosas alrededor de nosotros y no las vamos a entender porque no tenemos la fe basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios le dice a Habacuc, van a pagar. Pero también ustedes, pueblo mío, si han pecado, si han incurrido en este tipo de enriquecimiento ilícito, también van a pagar. ¿Sí? Dios se enoja, hermanos, con cualquiera que se enriquezca de manera ilícita. Y esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio, mis amados, porque el enriquecimiento ilícito es un pan diario en naciones como la nuestra, como Guatemala. Y no solo estoy hablando del gobierno, de diputados, presidentes, jueces, no, también a nuestro nivel se puede notar, tal vez no de esa manera tan escandalosa, pero sí se da el enriquecimiento ilícito y debemos tener cuidado con eso, porque hay castigo, dice el Señor. ¿Sí? Por eso usted debe confiar en que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sí? Hermano, hermana, muchas veces este tipo de enriquecimiento viene a nuestra vida por nuestra inconformidad, porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Muchas veces queremos salir adelante y necesitamos mover algunos contactos, mover algunos cables por aquí y por allá para que las cosas salgan a nuestro favor. Y nos prestamos a ese tipo de prácticas mundanas e incluso, óigame esto, le agradecemos a Dios por ese tipo de prácticas. Pero Dios ha determinado que ese tipo de cosas no van con Él porque nuestro mayor contacto, nuestra mayor fuente de bendición y de enriquecimiento es Dios mismo. Y eso Él lo aclara en su palabra. Usted debe confiar en las promesas del Señor y en la palabra. Por ejemplo, Nehemías capítulo 9, versículo 21. Vea usted, Nehemías 9, 21 dice, 40 años lo sustentaste en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo de Israel andaba en el desierto donde no había nada. Tal vez ellos hubieran querido ya establecerse en la tierra prometida, allá en Canaán. Tal vez ellos hubieran querido ya construir sus casas, sus techos, crear fuentes. Vieron lo que dijo el primer ministro de Israel en estos tiempos que estuvieron en guerra. Hemos sido capaces de
construir, ¿verdad?, en medio del desierto. Vea, y es realmente eso, y ahí estaba el pueblo de Israel, pero Dios le dice, 40 años los sustentaste en el desierto. No les faltó, no se desgastaron sus vestidos, ni se le hincharon los pies. Vea eso. Eso no es natural, eso solamente Dios lo puede hacer. En medio de nuestras situaciones difíciles o de la situación que estamos viviendo, económica, en nuestra casa, con nuestra familia, usted tiene que confiar en que el mismo Dios que mantuvo firme al pueblo de Israel, a su pueblo, allá en el desierto, donde no había nada, le va a mantener a usted bien, le va a mantener a usted con paz, le va a proveer todo lo que usted necesita, porque Él es su Dios y ahora usted no está en medio del desierto. Dice Filipenses 4:19, este versículo usted lo conoce, dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mi Dios les va a proveer todo lo que necesiten. Si usted no tiene algo es porque usted no lo necesita. Así de sencillo. ¿Sí? Como quisiera yo tener esto y aquí y allá. Si usted lo necesita, Dios se lo va a dar. Y si no lo necesita, puede ser que Dios se lo dé. ¿Sí? Puede ser, no estoy diciendo que no. Pero al menos usted tiene que estar tranquilo y seguro de que lo que usted necesita, Dios se lo va a dar. Mientras tanto, aléjese del primer ay, la aflicción del que se enriquece de manera deshonesta. ¿De acuerdo? Segundo ay, versículo 9 al 11, dice, ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento de salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. ¿Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa? Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso, hasta las piedras del muro claman y le suenan las vigas del madero. Vea este segundo ay. A este ay es la aflicción del que mantiene un estilo de vida codicioso. ¿Sí? El segundo ay que el Señor va a sentenciar es para el que mantiene un estilo de vida de codicia, codicioso, ostentoso, no de acuerdo a su realidad. Así es que muchas personas pretenden vivir fuera de su realidad, aparentando cosas que no son. Y se comprometen sus vidas, comprometen sus finanzas, comprometen todo aquello que les permite vivir en paz para aparentar vivir de una manera diferente. Y Dios, mis amados hermanos, en estos versículos está estableciendo un juicio contra aquellos, óigame bien, que hacen trampa e injusticia para salir adelante. Aquellos que hacen trampa, aquellos que cometen injusticias para salir adelante, merecen el segundo ay del Señor. Ay de aquellos, pobres aquellos, ¿sí? Tanto los caldeos como los de Judá se mezclaron en negocios sucios para salir adelante y sacar a sus familias o a su pueblo adelante. Así es. Ellos vieron su negocio, vieron a su familia, vieron sus propias vidas y querían salir adelante, querían estar bien. Y entonces se empezaron a prestar a un estilo de vida codicioso. ¿Sí? Muchas veces nosotros buscamos vivir también así, de manera cómoda, de manera digna, así le llamamos, ¿verdad? De manera digna, de manera tranquila, pero a veces lo hacemos a base de actos que no agradan a Dios. Así es.
Y vale la pena que reflexionemos en nuestro estilo de vida, que veamos nuestra casa, que veamos nuestras cosas, y si en algunas de ellas hay algo que no le agrada al Señor, si algo de lo que tenemos fue alcanzado de manera que a Dios no le agrada, creo que vale la pena arrepentirnos, restaurarnos de eso antes de que se cumpla la sentencia de aquellos que merecen ese castigo. ¿Sí? Muchas veces tenemos deudas que no pagamos. Y a veces, aunque tengamos los recursos para pagarlas, no las pagamos. No las pagamos y mantenemos un estilo de vida a base de esa deuda. ¿Sí? Eso es peligroso. He visto también, incluso en el pueblo del Señor, cómo se sobornan a las autoridades, cómo hijos del Señor, en medio de una reunión, con alegría, con valentía, cuentan que le paró la policía y que le pasó el billetío, porque eso es lo que quería el policía, y salieron adelante. No merecían tal vez. No merecían eso, tal vez merecían una multa o algo más difícil, pero pagaron su soborno, ¿sí? Pagaron sus sobornos a las autoridades, a los ministerios. Llegó el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía, el Ministerio de no sé cuánto Ministerio de Justicia, llegaron a la casa. Llegaron a la empresa, llegaron al negocio, vieron cómo estaba la situación, iban a poner multa y lo que decidieron es esconderse o pagar algo debajo de la mesa. Ay de aquel, dice el Señor, que alcanza algo más allá a base de este tipo de codicias, ¿sí? El que mantiene un estilo de vida diferente al que realmente merece, ¿sí? Luego de lograr lo que tenemos, luego de alcanzar lo que tenemos, no nos conformamos y queremos más. ¿Sí? Queremos más. Es lo que el Señor está enseñando en este versículo 9, ¿verdad? Ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento, óigame, es que pareciera que es buena la causa, en un intento de salvar su nido. ¿Sí? En un intento de salvar su nido, pareciera que la causa es justa, que la causa es justificable, ¿verdad? Es que si yo no hago esto, entonces le va a ir mal a mi familia, no vamos a alcanzar lo que necesitamos, nos vamos a tener que pagar multas y no vamos a poder. Ay de aquel que intenta salvar su nido a través de negocios injustos, de negocios deshonestos, con tal de escapar, dice acá, de las garras del infortunio. Hermanos, es algo muy peligroso tratar de estar bien a través de la deshonestidad. Salmos capítulo 10, versículos 2 al 6 dice, oiga esto, Salmos 10, 2 al 6. Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros, pues hacen alardes de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. De por sí el elogiar al codicioso es maldecir al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, dice el versículo 5, prosperan en todo lo que hacen. No ven que les espera tu castigo. Miran con desdén a todos sus enemigos y piensan, jamás nos sucederá algo malo. Estaremos para siempre sin problemas. Así piensa el malvado, se olvida de Dios, piensa que todo está bien
piensa que alejándose de Dios, sin darle a Dios lo que Él merece, todo va bien, se enriquece, dice la palabra, se enriquece aún, pero le viene castigo. Primera de Timoteo 6:10 dice por lo mismo, vea usted Primera de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Terrible, vea usted. Amar tanto el dinero, entregarse a tener más. Ya alcancé tanto, quiero más. Ya alcancé un poco más, quiero más. Hay varios programas de televisión, una serie llamada Pablo Escobar, el patrón del mal, muchas series que hablan de narcotráfico, Breaking Bad, no sé si usted lo ha visto, habla de eso, de cómo el hombre acumula cierta cantidad y ya la tiene y ve la posibilidad de alcanzar más y trabaja para acumular más. Y ya alcanzó un poco más, pero ve que con más recursos puede alcanzar, tiene más posibilidades para alcanzar más y quiere más y nunca se sacia. Y entonces dice Timoteo que por codiciar algunos se desviaron de la fe, se olvidaron del Señor y causaron muchísimos, dice acá, muchísimos sinsabores. Versículo 10 y 11, a este tipo de personas les viene una sentencia. ¿Cuál es la sentencia para ellos? Vea usted, son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste, a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso, hasta las piedras del muro claman y les suenan las vigas en el madero. Le está diciendo Dios a Habacuc que a este tipo de personas que se enriquecieron de manera injusta, con negocios deshonestos, pintados, ¿sí? Pintados incluso de piedad, les viene esta sentencia. Los testigos de su pecado serán las mismas cosas que ellos alcanzaron con su codicia. Habrá vergüenza de hacer notar las cosas que alcanzaron de manera injusta. No podrán tan tranquilos andar en la calle luciendo un caballo hermoso, porque ellos saben que ese caballo realmente le pertenecía a alguien más. ¿Sí? Que realmente ese caballo no se lo ganaron, que se lo deben a otra persona, o incluso que tuvieron que hacer un negocio sucio para poder andar con ese caballo. No van a poder comer en paz en casa. Banquetes hermosos, deliciosos banquetes. Porque eso que alcanzaron será vergüenza para ellos. ¿Sí? Los acreedores se darán cuenta de su estilo de vida codicioso al ver todas sus pertenencias. Eso es lo que están diciendo acá. Josué capítulo 24, versículo 27, por su parte dice, vea Josué 24, 27. Josué le dijo al pueblo, a todo el pueblo, esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que Él le prometieron a Dios. Está Josué diciéndole, miren, ustedes hicieron un pacto con Dios y si no cumplen la misma piedra donde hicieron ese pacto, esa piedra hablará en contra de ustedes. El castigo de las cosas que se adquieren de manera injusta. Santiago capítulo 5, versículos 3 al 6 dice, Santiago 5, 3 al 6. Se ha oxidado el oro, su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Han acumulado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos.
Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores, oiga esto, ha llegado a oídos del Señor Dios Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Qué terrible, hermanos, qué terrible cuando las cosas que alcanzamos de manera injusta empiezan a irse en contra de nosotros mismos. Ese es un ay, ¿sí? Ese es un ay, es una aflicción por la cual el hombre no logra vivir en paz, ¿sí? No logra vivir en paz. Es terrible vivir escondido del acreedor, ¿sí? Del deudor. Es terrible. Hermanos, es importante entonces arrepentirnos, restaurarnos y empezar a poner en orden todo eso. Los muros de sus casas, dice acá entonces en el versículo 10 y 11, los muros de sus casas, las cuales edificaban con piedra y madera, que habían quitado a otros, ahora testifican en contra de ellos: yo no soy de él, yo realmente pertenezco a otro. Eso es lo que dirán las cosas que alcanzaron en su codicia. Debemos tener cuidado de que nuestra hambre por las riquezas y la búsqueda de saciarla nos haga perder el apetito de Dios. Óigame esto, debemos tener cuidado de eso, de que nuestra hambre por tener más, debemos tener cuidado de que nuestra hambre por acumular más riqueza, más terreno, más dinero, más empresa, más recursos, más trabajo, más, debemos tener cuidado que esa hambre apague el apetito de buscar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, yo quiero dejarles, vamos a dejar esto acá, pero quiero dejarles con 3 versículos para aquellas personas que no están satisfechas y que viven codiciando más. Para todos aquellos que no estamos en paz con lo que tenemos y siempre queremos y queremos más y nos prestamos a negocios deshonestos con tal de alcanzar lo que queremos. Dice 1 de Pedro 5:8, 3 versículos que usted ha de conocer. 1 de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Oiga esto, practiquen el dominio propio, dominémonos, pongámonos alerta. ¿Dónde estoy actuando yo de estas maneras? Porque dice la palabra que el enemigo, el diablo, anda por ahí rugiente, viendo a aquel no está satisfecho, quiere otro carro. Le voy a pasar al vecino que tiene un carro nuevo para que lo codicie y entonces en su insatisfacción se meta a comprar un carro que tal vez no necesita. Practiquemos el dominio propio. Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Vea qué hermoso cómo termina esto. Filipenses 4, 12 y 13. Lo que sé, dice el apóstol Pablo, lo que sé es vivir en la pobreza. Y lo que es vivir en la abundancia. O sea, yo sé vivir en la pobreza y en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, dice el apóstol. Miren, he aprendido a vivir cualquiera de las situaciones que me toque vivir. Y al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir la situación que me está tocando vivir
en Cristo y Él me va a fortalecer y yo no voy a caer en prácticas deshonestas, en negocios injustos, no voy a caer en la aflicción de enriquecerme de manera deshonesta. En esos ayes, porque Cristo es el que me fortalecerá. Hay que buscar al Señor Jesucristo que nos fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, si Dios entregó a lo más valioso, su unigénito, su primogénito, a su único Hijo, no escatimó entregarlo por amor a nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Vea qué promesa tan hermosa. Ahí debe estar nuestra fe. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿por qué no nos va a dar las otras cosas que necesitamos? O incluso que deseamos. Amados hermanos, estas son las respuestas que Dios le está dando a Habacuc. Y le está diciendo: ay de aquellos que actúan de esta manera. Yo voy a traer castigo, y muchas veces el castigo es lo que ellos mismos están construyendo. Están construyendo sus propias tumbas. Están construyendo su propia aflicción. Y pareciera, no te preocupes, Habacuc, no te preocupes, hijo mío, pareciera que les va a ir bien, pero no. Su fin, ese tipo de cosas, es malo. Su fin, ese tipo de cosas, les está traicionando. Por lo mismo, mis amados hermanos, confiemos en la palabra del Señor, confiemos en el amor del Señor, tengamos fe en las promesas del Señor y en que Él nos ama y que Él nos va a dar juntamente con Cristo todas las cosas, y que si no nos las ha dado y estamos enfrentando alguna situación, aprendamos a vivir esa situación y todo lo vamos a lograr en Cristo que nos fortalece. Y cuando estemos tentados a alcanzar algo de manera deshonesta o a vivir de una manera que no nos corresponde vivir, que esté fuera de nuestra realidad, observemos, tengamos dominio propio, porque el enemigo nos quiere destruir. Pero si tenemos la palabra del Señor, si confiamos en la palabra del Señor, hermanos, el justo por la fe vivirá. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.